Quiero que meditemos en que la palabra de Dios es tan importante en nuestra vida, y que la miremos como un alimento espiritual. ¿Cuántos queremos estar fuertes espiritualmente? Y la única manera es comiendo. La única manera es comiendo espiritualmente. Y Cristo Jesús, Él dice la Biblia que es el verbo, dice el versículo 1, en el principio existía el verbo y el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios. Entonces, cuando yo como la palabra, cuando yo recibo la palabra, diga conmigo, recibir la palabra. A veces uno busca muchas soluciones. ¿Cuál es la solución para cada cosa, para cada situación? Y en el caso de nuestra vida espiritual buscamos soluciones. Bueno, Señor, ayúdame. Bueno, Señor, úsame. Bueno, Señor, abre mis ojos. Señor, que tenga fortaleza. Y la solución es la palabra de Dios. La solución es la palabra de Dios, comer la palabra de Dios. El Señor Jesús dijo: el que no come mi carne y no bebe mi sangre, no tiene vida eterna en él. Es decir, que Dios nos dio vida eterna en Cristo Jesús. Esa vida eterna no es como la vida biológica de alguna manera que el mundo tiene, sino que la vida de Dios es una fuerza interna y una vida que nos hace vivir lo que hay en el cielo, lo que hay más allá de esta tierra. En nuestra vida tenemos cuerpo, alma y espíritu, y desafortunadamente a veces alimentamos el cuerpo y entonces somos carnales. Cuando digo alimentamos el cuerpo, no me refiero solamente a la comida física, sino a lo que vemos y a lo que oímos y con qué nos divertimos. Pero también a veces alimentamos el alma, y el alma debe de tener sus momentos de gozo, de dicha, pero debemos de alimentar nuestro espíritu. Es decir, que yo debo de ver la palabra de Dios como un alimento para mi vida. Si ese alimento llega a mi vida, yo voy a poder crecer, yo voy a poder tener fuerza, yo voy a poder desarrollar lo que Dios quiere que yo desarrolle en la tierra. Jesús es la palabra de Dios, según este versículo 1. Así es que si alguien predica la palabra o el evangelio, debe de predicar a Cristo Jesús, el verbo de Dios. Por eso no todo es alimento espiritual, excepto aquello que es Cristo Jesús, que se pone a Cristo en primer lugar, que realmente el motivo de nuestro evangelio es predicar a Cristo Jesús el Señor. Entonces la palabra de Dios es Cristo Jesús, Él es el verbo de Dios. Un capítulo más, Apocalipsis 19. Quiero que miremos la palabra de Dios como un alimento. Alimentémonos, escuchemos la palabra, leamos la palabra, pero leámosla como un alimento. Señor, yo quiero comer. Y cuando tú comes vas a sentir la saciedad. Cuando tú le hallas sabor. ¿Sabe que si uno no le da sabor a las cosas, uno no come? Por ejemplo, cuando estuvo el mentado COVID, pues allá en el 2020, la gente dijo que la gente perdía el sabor, ¿no? Eso decía, ¿no? Cuando yo me contagié, que me imagino que me contagié, pues, yo no puedo decir que se me fue el sabor de la boca. No puedo decir eso. Lo que sí sé es que no me daba hambre. Lo que sí sé es que comía una cosita nada, hermano. Yo me obligaba a comer media tortilla. Yo me obligaba a mí mismo porque decía, si quiero sanar y fortalecerme y levantarme, tengo que comer algo, de la única manera. Pero yo no sé si a mí se me fue el sabor de la comida, pero seguramente que sí, que por eso es que no me daba hambre. Es decir, que si yo tengo sabor en la boca, me da hambre. Pero si no tengo sabor en la boca, no me da hambre, no se me antoja. Puedes pasarme un plato de comida enfrente, pero como no siento el sabor, no se me antoja. Y los que me miraron después me dijeron, pastor, usted bajó de peso. Seguramente que sí, porque no comía. Seguramente que sí. Pero si le hallamos sabor a la palabra de Dios, si le encontramos sabor, la leemos como un alimento, pero debes de saber que el verbo o la palabra es Cristo Jesús. Es decir, que cuando estás comiendo la palabra, estás comiendo a Cristo Jesús, y el que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna en él.
Por eso es importante. Apocalipsis 19, hablando del verbo, dice el versículo 11, y vi el cielo abierto y aquí un caballo blanco. Esta es la venida de nuestro Señor Jesús, cuando viene a reinar. Vi el cielo abierto y aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llama Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y hace la guerra. Versículo 12. Sus ojos son como llama de fuego, y sobre sus cabezas hay muchas diademas, y tiene un nombre escrito que nadie conoce sino él. Dice, y está vestido de un manto empapado en sangre, y su nombre es, y ahí está el nombre del Señor, el Verbo de Dios. Dice, y los ejércitos que están en los cielos, vestidos de lino fino, blanco y limpio, le seguían sobre caballos blancos. Y entonces el Señor, Él tiene un nombre, y ese nombre es el Verbo de Dios o la palabra de Dios. Ahí en Juan 1, para decir palabra o para decir verbo, usa la palabra logos. Y logos, según la definición de la palabra, es algo dicho, algo hablado. Muchos piensan que es la escritura y dicen, no, el rema es lo que hablamos y el logos es lo escrito. No es cierto. Cuando lees la palabra de Dios y cuando la hablas con tu boca. Por eso la definición es algo dicho. Dice el diccionario, dice por implicación un tema específico, es decir, Cristo. También dice que el logos es la expresión divina, Cristo Jesús, el verbo. Entonces, cuando yo como la palabra, obviamente eso va a traer fuerzas a mi vida. Cuando yo la recibo. Por eso cuando yo no la recibo la palabra y quiero estar fortalecido, no voy a estar fortalecido porque no estoy comiendo el alimento que debo comer. Pero cuando el alimento me dicen que Cristo es el Señor, y cuando se me predica la palabra y yo la recibo en mi ser y le agarro sabor a la palabra, voy a decir lo que he dicho en el pasado. Yo anteriormente, debo decir que anteriormente porque ahora no me ha pasado. Pero anteriormente, cuando yo comía la palabra, yo sentía como cuando uno muerde una sandía que tiene mucha agua y que uno le pega la mordida y que le escurre aquí uno por acá. Y yo sentía literalmente que algo pasaba, porque yo estaba comiendo de la palabra. Por eso a mí me molesta mucho que me perturben y que me molesten cuando estoy oyendo la palabra. Si yo voy a oír la palabra, voy a oír la palabra de Dios. Y quiero agarrarle, le digo, Señor, háblame. Y mientras estoy escuchando, digo, Señor, háblame. Dame una palabra, Señor. Una palabra que bendiga mi vida, una palabra que me alimente. Pero yo debo de recibir la palabra. Entonces el verbo es Cristo Jesús y el verbo es la palabra escrita y la palabra predicada. Debo de ver la Biblia o la palabra de Dios como un alimento para mi vida. En Marcos capítulo 16, quiero decirle la importancia de la palabra. Todo debe girar alrededor de la palabra de Dios. Todo. Recuerdo que cuando yo empecé de pastor, el Señor me habló muchas cosas. Una cosa que me habló fue en aquellos que iban camino a Emaús. Y que el Señor Jesús se les juntó a ellos, a los que iban caminando. Y ellos no lo reconocían. Y él hizo como que iba más lejos y lo invitaron a que se quedara y él se quedó. Y dice la Biblia que cuando partió el pan lo reconocieron, los ojos se les abrieron y miraron que era el Señor. Y el Señor me habló y me dijo, depende de cómo partas el pan, así se le van a abrir los ojos a los discípulos. Porque depende de la manera como se parta el pan. Y entonces le digo, Señor, ayúdame. Reconozco que todo es alrededor de la palabra de Dios, todo, absolutamente todo. La alabanza es alrededor de la palabra de Dios. Si la gente se interesa solo en la alabanza y no en la palabra de Dios, no va a haber algo de Dios en sus vidas que sea permanente. Aún los músicos, mañana tenemos enseñanza con la alabanza a las 6 de la tarde, todos. Aún los músicos, los cantores, todo el grupo de alabanza, si no comen la palabra de Dios, no va a haber nada. Van a subir aquí arriba a hacer una bulla solamente. Pero si comen la palabra los va a usar. Bueno, vayamos a eso. ¿Qué les dije? Marcos, sí, ¿verdad? Marcos 16. Marcos capítulo 16, versículo 20. Fíjese lo que dice ahí. Marcos 16, 20. Mire la importancia de la palabra. Dice, y ellos salieron y predicaron por todas partes,
Pero mire lo que dice, cuando ellos predicaron la palabra, dice que colaborando el Señor con ellos, dice, y confirmando la palabra por medio de las señales que la seguían. Es decir, que Dios no va a confirmar, fíjense que Dios no va a confirmar ni al ministro siquiera, ni al pastor. No dice voy a confirmar al pastor, voy a confirmar a fulano como apóstol. Amén, yo creo en los llamados, claro que sí. Pero lo que Dios confirma es la palabra. Así es que la pregunta es, ¿cuánta palabra tengo dentro de mí? Porque lo que Dios va a confirmar es su palabra. Dios vela sobre su palabra. La palabra es muy importante para el Señor. Muy, muy importante. A veces decimos, es que no nos podemos levantar contra el ungido de Dios porque Dios lo ungió. Amén, amén. Pero no es tanto eso, sino que es el portador de la palabra. Y si te levantas contra él, te estás levantando contra la palabra de Dios. Y ahí sí Dios mete las manos. Porque a Dios lo que le interesa es la palabra. Por eso lo que Dios confirma es la palabra. Repito, no es ni al ministro, no es ni al pastor. Lo que está confirmando es la palabra. Por eso si yo predico la palabra de Dios y que debo de interesarme por predicar a Cristo Jesús, no puedo predicar, hermano, ataduras humanas. No puedo predicar cultura. No, es que en mi pueblo así se hacía. Bueno, en tu pueblo, pero en el reino de Dios no. En el reino de Dios no. No, es que en mi familia siempre hemos sido así. Sí, pero en el reino de Dios no. No puedes predicar lo que tú viviste. Hay que predicar la palabra de Dios. Dios va a respaldar la palabra del Señor. Eso es lo que va a respaldar. Me dan ganas de enseñar a los pastores y decirles, ¿quieres que Dios te prospere económicamente? Predica a Cristo. Y que me digan, sí, yo siempre lo he predicado. No es cierto. Si lo predicaras, Dios te prosperará económicamente. Porque Dios no prospera al hombre, Dios prospera el mensaje. Dios prospera el mensaje. Prospera el que Cristo sea predicado. El evangelio del reino se predicará por toda la tierra. Y Dios proveerá los medios para que se predique por toda la tierra. Y dice ahí que el Señor confirmaba la palabra por medio de señales que la seguían. Dios dice, yo voy a confirmar mi palabra, que mi palabra es verdad. Amén. La palabra de Dios es verdad. Entonces ya con eso digo, ¿qué tanto de palabra de Dios tengo yo en mi vida? Porque Dios va a confirmar la palabra. Esa. Por eso habla la palabra y Dios se encargará. Habla la palabra y Dios va a decir, yo voy a confirmar la palabra, lo que yo dije. Por eso yo tengo algo en mi ser y yo agradezco a Dios. Gracias, Señor, que nunca se me quite. Te lo pido que nunca se me quite. A mí me pueden predicar 1000 maravillas y no más digo, sí, qué bueno, está bueno, qué bueno. Pero cuando me lo enseñan en la palabra digo, esto es mío. Hasta que no me lo enseñen en la palabra, hasta que lo mire digo, es verdad. No lo había mirado. No, sí, no, yo estoy bendecido. De veras Cristo está conmigo. De veras que Él murió en la cruz del Calvario. De veras que Él viene pronto y se hace fuerza dentro de mi ser. Porque lo que yo como es la palabra de Dios. Repito, si alguien predica muy bonito, yo he hecho porras, hermano. Amén, gloria a Dios. Qué bueno, qué bendición. Pero cuando me lo enseñan en la palabra, por eso a mí me gusta mucho la enseñanza. Me expongo a la enseñanza porque la enseñanza algo va a abrir que yo no había mirado. O algo me va a recordar que yo ya no recordaba. Dice ahí que el Señor confirmaba la palabra por medio de las señales que la seguían. En Hechos capítulo 14, hablando de esas señales. Hechos 14. ¿Cuántos quieren ver señales? La palabra. La palabra. Enseña y di, mira, aquí dice la Biblia que por sus llagas nosotros hemos sido curados. Aquí dice que tenemos autoridad. Aquí dice que tenemos derecho a estar sanos. Aquí dice que tenemos derecho a ser bendecidos. Somos hijos de Abraham. Y Abraham estaba bendecido, y la porción que nos toca a nosotros no es la pobreza, sino que es la riqueza en Cristo Jesús. Él se hizo pobre para que nosotros fuéramos ricos. Y empiezo a predicar no lo que yo quiero. No voy a decir, no, es que yo quiero predicar riquezas. No va a funcionar.
A menos que diga, no, es que eso dice la palabra, no es que yo quiera, sino que eso dice la palabra. Eso glorifica a Dios. A mí me interesa que Dios sea glorificado. Y en Hechos capítulo 14, versículo 1, dice: aconteció que en Iconio entraron juntos en la sinagoga de los judíos y hablaron de tal manera, mira, hablaron de tal manera que creyó una gran multitud, tanto de judíos como de griegos. Pero los judíos que no creyeron excitaron y llenaron de odio los ánimos de los gentiles contra los hermanos. Versículo 3. Con todo, se detuvieron allí, mire lo que dice: mucho tiempo hablando valientemente, confiados en el Señor, y dice ahí que confirmaba la palabra de su gracia. Diga conmigo, la palabra de su gracia. Es decir, que si yo predico legalismo, hermano, no va a haber respaldo. Si yo predico solamente legalismo, si mi mensaje solamente es contra que la mujer usa pantalón, contra que la mujer se pinte, contra cada cosa que son terrenales, mi hermano, puedo predicar contra la inmoralidad. Contra eso sí. Amén. Sí puedo predicar que la vestimenta sea honesta, decente, con moralidad. Eso sí lo puedo predicar porque la Biblia me lo enseña. Que hay que vestir decentemente. Pero no puedo predicar legalismo, porque el legalismo no tiene confirmación de parte de Dios. Pero aquí dice que el Señor confirmaba la palabra de su gracia, concediendo que se hicieran señales y prodigios por medio de sus manos. Mire lo que dice: confirmando la palabra. Entonces, lo único que tengo que hacer yo es predicar la palabra y vivir la palabra. Así es de importante la palabra. Come la palabra. Señor, yo quiero comer, porque si la palabra es alimento, va a ser fortaleza a mi vida. Y voy a vivir por la palabra del Señor. No voy a vivir por legalismo, voy a vivir porque la palabra de Dios lo dice. Porque al que quiero honrar es a Dios. Diga conmigo, honrar a Dios. Necesitamos honrar a Dios. Es decir, que ni siquiera me pongo un traje porque me miro bonito, sino porque quiero honrar a Dios. Amén. Porque, mire mi hermano, a nosotros los humanos nos gusta andar en pantuflas, hermano. ¿Por qué? Es que anda uno cómodo, uno llega. No me extrañaría que alguien llegara a la iglesia con bata de dormir, hermano. ¿Y por qué viene así, hermano o hermana? Es que me siento cómodo, pastor. No se trata de que te sientas cómodo, se trata de que honres a Dios. Amén. Se trata de honra. Se trata de, quiero darle lo mejor, quiero presentarme adecuadamente. A veces cuando vamos a orar en el cuarto, hay que darle una limpiada primero. Hay que aventar los calcetines allá a la esquina, al cesto de la ropa sucia, hermano, y limpiar un poquito. Yo a veces llego aquí entre semana y ese cuartito que a veces no está muy limpio, a veces primero tengo que limpiar. Mi esposa me dice, ¿y qué? ¿Ya leíste? No, hija. Trapié la cocina, trapié el pasillo y aquí anduve levantando papeles y empecé a limpiar. Porque si voy a buscar a Dios, hermano, hay que honrarlo. Amén. Hay que honrarlo. Eso es lo que yo hago. Trato de buscar la limpieza. Trato de buscar el que Él sea honrado, porque yo quiero que Dios me hable. Porque yo quiero que Dios me dé de su palabra y que la palabra sea consumida por mí. Entonces lo que hacemos, no lo hacemos por nosotros, lo hacemos por el Señor. Porque Él se ha glorificado. Y dice ahí que el Señor confirmaba la palabra de su gracia, el Señor concedía que se hicieran señales y prodigios por medio de sus manos, pero el Señor estaba confirmando su palabra. Dice Hechos 19, ahí mismo Hechos 19. Así es que cuando te levantas contra un siervo de Dios, no es tanto él, aunque amén, pues Dios lo llamó y Dios dice no toques a mis ungidos, pero lo que Dios defiende es la palabra. O sea, cuando alguien se levanta contra la palabra, ahí es el problema. Cuando me levanto contra alguien, te está levantando contra la palabra, no contra la persona, sino contra la palabra, porque Jesús es el verbo. Y entonces Hechos 19, 18
dice que también muchos de los que habían creído continuaban viniendo, confesando y declarando las cosas que practicaban. Y muchos de los que practicaban la magia, juntando sus libros, los quemaban a la vista de todos. Calcularon su precio y hallaron que llegaba a 50,000 piezas de plata. Le empezaron a dar primer lugar a la palabra de Dios, porque dice el versículo 20, así crecía poderosamente y prevalecía la palabra de Dios. ¿Dónde es donde Dios se manifiesta gloriosamente? Donde la palabra crece y prevalece. ¿Contra qué prevalece? Bueno, aquí prevaleció contra sus libros que tenían. ¿Cuánto valían? Según ahí dice que valían 50,000 piezas de plata. 50,000 piezas de plata son 50,000 días de salario mínimo. Piense, 50,000 días de salario mínimo. Sí, pero cuestan mucho. Están muy caros. Sí, pero la palabra prevaleció contra eso. Y los juntaron y los quemaron y dijeron, la palabra de Dios es primero. Y dice, así crecía poderosamente y prevalecía la palabra del Señor. ¿Por qué predicamos? ¿Por qué Dios dijo ir por todo el mundo? ¿Por qué Jesús dijo ir por todo el mundo y predicar el evangelio? Lo que está diciendo, vayan y prediquen la palabra. A mí lo que me interesa es que la palabra se extienda. Una de las razones que Dios bendice a alguien es porque predica la palabra. Nosotros que estamos predicando en la radio, ahí Dios dice, a esto les voy a proveer. A mí me maravilla, mi hermano, a mí me maravilla cómo Dios le suple a los hombres de Dios para predicar la palabra. Me maravilla. Había escuchado hace unos años que Kenneth Copeland, su presupuesto mensual para predicar la palabra eran de $2 millones mensual, y tenían que entrar de ofrendas. Pero aquel hermano Jimmy Swaggart, que tiene su canal también, dice que su presupuesto de él era de $6 millones mensuales, que tenía que entrar de ofrendas. ¿Para qué? Para predicar la palabra. ¿Y por qué Dios les da tanto? Porque predican la palabra. Porque a Dios le interesa una cosa, que la palabra se predique. Por eso Él nos da un edificio. ¿Para qué? Para que se predique la palabra. Para que la palabra se escuche y la palabra se reciba en el corazón. Porque Él sabe que la palabra es lo que hace la diferencia. Por eso prediquemos la palabra de Dios. Tirémosla ahí, prediquemos, llevemos la palabra del Señor. Y gracias a Dios por los medios de comunicación. Mira, tienes permiso de parte del pastor, nomás no digas barbaridades. Tienes permiso de parte del pastor de que te pongas tu estudio en tu casa, pongas una cámara y prediques en vivo por Facebook, hermano. ¿Tienes permiso de parte del pastor? Es más, yo te animo, hazlo. Sale gratis, solamente cómprate una cámara, ponte un escritorio, hermano, y dedícale por lo menos media hora a predicar la palabra por Facebook. Repito, nomás no digas barbaridades, pues. Porque van a decir, ¿de dónde es ese? De Llamada Final. ¿De dónde? Ahí de Alabama. Ay, Dios santo. ¿Y quién es el pastor? El cura de ahí. No. Pero hazlo. Digo, si te gusta predicar la palabra, puedes hacerlo. ¿Qué cuesta una cámara? ¿Tienes internet en tu casa para pasarte pegado a Facebook? Yo creo que la mayoría de los que estamos aquí tienen internet en su casa, aparte del celular, aparte del internet del celular. Y es muy fácil si le dedicas media hora a predicar, por supuesto, mucho más a estudiar y a preparar. Pero puedes hacerlo. Y puede ser que Dios te abra una tremenda audiencia por las redes sociales, hermano. Ni el pastor siquiera tiene tanta gente como tú vas a tener ahí por las redes sociales escuchándote. Solamente hagamos bien la cosa y prediquemos a Cristo Jesús. No prediquemos doctrina, porque doctrina vas a entrar en pleito con todas las demás congregaciones, hermano. De que si la mujer se tiene que cubrir la cabeza para orar y profetizar, y que si la Navidad es de Dios, no te metas en eso. ¿Por qué? Porque no vas a edificar, pero predica a Cristo. Predica que Él es el Salvador, que Él es el Señor. La doctrina es para aquí, para nosotros, para la iglesia. Nosotros sí nos podemos uniformar, pero allá afuera no. Allá afuera lo que necesitamos saber es que o predicar es que la gente escuche que Jesús está vivo
y que Él salva y que Él puede sanar y que Él puede liberar y que Él puede prosperar. Porque eso es parte del evangelio. A un predicador de la radio le llamaron, le dijeron: ¿y ustedes oran por los enfermos? Dijo: no, nosotros solamente predicamos el evangelio. Dijo: pues el evangelio es la sanidad, el evangelio es la prosperidad. Él estaba predicando parte del evangelio, pero realmente él no estaba predicando el evangelio, porque el evangelio incluye fuertemente la sanidad divina, el creer en la sanidad divina, el recibir la sanidad divina. Y entonces así crecía poderosamente y prevalecía la palabra del Señor. Ellos quemaron todos esos libros. Ellos vinieron confesando y declarando las cosas que practicaban. En el capítulo 12 de ahí de Hechos, encuentro a un hombre que se levantó contra la palabra de Dios. Dios no dice: se levantaron contra mi siervo, porque los siervos, pues a Pablo lo apedrearon y lo azotaron. Y Dios dijo: es parte del evangelio. Pero cuando se levantaban para destruir la palabra, entonces sí, Dios actuaba. Dice Hechos 12:1, dice: por aquel tiempo el rey Herodes echó mano a algunos que pertenecían a la iglesia para maltratarlos. Herodes, él echó mano de algunos e hizo matar a espada a Jacobo, el hermano de Juan. Y viendo que esto agradaba a los judíos, hizo arrestar también a Pedro. Eso sucedió durante los días de los panes sin levadura. Se levantó contra ellos, fíjense. Pero después dice el versículo 21, que un día que Herodes estaba en la tribuna, dice el versículo 21, dice: el día señalado, Herodes, vestido con ropa real, se sentó en la tribuna y les arengaba. 22 dice: y la gente gritaba: voz de un Dios y no de un hombre es esta. Al instante un ángel del Señor lo hirió por no haber dado la gloria a Dios y murió comido de gusanos. Ese fue el que se levantó contra la iglesia y los empezó a maltratar. Y dice que hizo matar a espada a Jacobo y el hermano de Juan. Pero dice el versículo 24, pero, y usa la palabra pero. Versículo 23 dice: al instante un ángel del Señor lo hirió por no haber dado la gloria a Dios y murió comido de gusanos. Pero la palabra, diga conmigo, pero la palabra del Señor crecía y se multiplicaba. Es decir, que Herodes no pudo prevalecer contra la palabra del Señor. Por eso un consejo para los que nos escuchan allá afuera: nunca te levantes contra la palabra de Dios, porque levantarte contra la palabra de Dios es levantarte contra el trono de Dios. Por eso Dios siempre actúa cuando se levantan contra sus siervos. Él actúa, no porque el siervo esté muy bonito, eso es lo que nos embellece del Señor, mi hermano. Pero como somos portadores de la palabra, como tenemos la palabra de Dios en nuestra boca, tanto nos trabajó el Señor. Nos metió al agua, nos sacó, nos enjabonó, nos volvió a meter, le movió a la lavadora, nos volvió a sacar. Ya no podíamos, hermano. Y un día dijo: ¿estás listo? Empieza a predicar. Fíjese que Pablo, cuando habla de los judíos, dice de los hebreos, dice: entonces, ¿cuál es el beneficio? ¿Cuál es el beneficio de ser hebreo? Dice que se le han sido confiados los oráculos de Dios. O sea, Dios nos confía la palabra. Te voy a confiar la palabra, te voy a usar a ti para predicar la palabra. Repito, nos preparó, nos trabajó y nos sigue trabajando. Cada día nos sigue trabajando, y muchas de las dificultades que pasamos es por eso, porque nos sigue trabajando, porque dice: tú eres portador de mi palabra. Pero cuando alguien se levanta contra la palabra de Dios, mire, Herodes era un hombre fuerte, poderoso en la tierra. Sin embargo, cuando él no le dio gloria a Dios, y cuando él quiso que él se mirara cuando él les arengaba ahí al grupo de gente que había, y que gritaban: voz de Dios, no de hombre, el ángel lo hirió y murió comido de gusanos. Pero dice el versículo 24: pero la palabra del Señor crecía y se multiplicaba. Se multiplicaba. Dios quiere que la palabra de Dios crezca y se multiplique.
¿Cuántos se han levantado contra la palabra de Dios a través de los siglos? Ellos murieron y la palabra de Dios continuó. ¿Cuántos afligieron a los predicadores de la palabra de Dios? Piensen, unos hace 3, 4, 5 siglos, 8 siglos. Estaban ahí predicando la palabra de Dios y algunos, según Hebreos, dice que algunos fueron aserrados, muertos a espada. Por supuesto, ellos ya son de hace más de 20 siglos. Pero Dios está defendiendo la palabra de Dios. Por eso cuando yo voy a la palabra, fíjense, cuando yo voy a la palabra y la recibo y la como, cuando uno entiende eso, hay predicadores que han entendido eso y están tratando de meter la palabra. Por ejemplo, estaba escuchando en las noticias de que el Islam por allá en Irán, usted sabe que Irán es Persia, lo que la Biblia le llama Persia es Irán el día de hoy. Irak es Babilonia, lo que la Biblia le llama Babilonia. Estaba oyendo que ya el Islam ahí en esos países ya está más metido en los líderes que en el pueblo, porque mucho del pueblo está saliendo y está entregándole su vida a Cristo Jesús. Y por ejemplo estaba escuchando a Mark Hankins, que tuvo una campaña en ese rumbo, y vinieron no sé cuántos, como unos 20, 25 pastores de Irán a esas campañas, salieron de su país para llegar ahí. ¿Por qué Dios les provee tanto? ¿Sabe por qué? Porque se han puesto a llevar la palabra del Señor. Se están metiendo a esos lugares donde está difícil la situación por la religión que ellos practican. Y por supuesto también nuestros países como nuestro México lindo y querido. Pero está entrando la palabra. Está entrando la palabra y la palabra está obrando. Y Dios dice, yo lo que quiero es que la palabra entre. Herodes se levantó, pero la palabra del Señor crecía y se multiplicaba. Ahora, en Hechos 6 encontramos que no hay que descuidar la palabra de Dios. Y esto me lo habla a mí, porque hay muchas ocupaciones. Los pastores tenemos ocupaciones de toda índole, hermano. Dicen que los pastores somos contadores públicos, somos plomeros, hacemos de todo, hermano. No, lo que se atraviesa en la iglesia, lo que se atraviesa, arreglamos un printer, arreglamos una computadora, hermano, conectamos sonido, le hacemos a la plomería. Los pastores le entramos a todo. Y no solamente eso, también los pastores tenemos esposa también, que llévame a la tienda, que quiero un vestido, que quiero pasar allá, que normal, es parte de la vida. Tampoco me quiero quedar sin mujer, porque uno se puede quedar sin mujer por dedicarse a la obra y olvidarse de que también necesita atención. Pero hay una palabra, no hay que descuidar la palabra de Dios. Señor, perdóname porque descuido la palabra de Dios. Anda haciendo tantas cosas, metido haciendo tantas cosas, hermano, en tantas cosas y arreglando tanta situación. Yo con el sonido me meto ahí a los ¿cómo se llaman? Tutoriales, ¿cómo se llaman? En internet, en YouTube, ahí a estar mirando para qué es cada botón, qué es esto, qué es aquello. Está uno metiendo, anda uno. Luego familiares de mi esposa le llaman, dile a Agustín que si me puede conseguir un boleto de avión. Le digo, ay hija, diles que no. Es que soy agencia de viajes o qué. Pero no, es que le ponen carga al asunto, pues. Le ponen carga de toda índole. Y reconozco que a veces descuido la palabra de Dios, porque a veces uno no sabe decir que no. A veces uno no sabe que de repente uno dice, mi trabajo es predicar la palabra, mi trabajo es leer la palabra, mi trabajo es dedicarme a esto. Y en Hechos 6:1 dice, por aquellos días, al multiplicarse el número de los discípulos, surgió una queja de parte de los judíos helenistas en contra de los judíos nativos, porque sus viudas eran desatendidas en la distribución diaria de los alimentos. Versículo 2. Entonces los 12 convocaron a la congregación de los discípulos y dijeron, no es conveniente que nosotros descuidemos la palabra de Dios para servir mesas. Y dice, busquen quien haga. Busquen quien haga las cosas. Y por eso yo doy gracias a Dios. ¿Sabe cuál es el problema? Que a veces Dios nos provee ayudas, pero no las usamos.
A veces, yo gracias a Dios, debo decir gracias a Dios, no soy cocinero, porque no es a la cocina me metiera, hermano. Pero si yo me meto a la cocina, usted sale purgado. Gracias a Dios no soy cocinero. No quiero esa responsabilidad de purgar a la gente. Pero gracias a Dios que Dios provee de todo, hermano. Dios provee quien haga. Y si le pregunto, Señor, ¿y por qué es que traes a gente que haga de todo? Y Él dice, porque tú tienes que dedicarte a la palabra de Dios. Ay, Señor, estoy saliendo corto en lo que debo de salir adelante. Pero aquí dice que se multiplicó el número de los discípulos. Surgieron problemas entre los judíos nativos y los judíos convertidos, o los gentiles convertidos al judaísmo, pues. Porque sus viudas eran desatendidas en la distribución diaria de alimentos. Y entonces ellos tuvieron que convocar a la congregación y dijeron, no es conveniente que nosotros descuidemos la palabra de Dios para servir mesas. Así es que yo a veces tengo que reconocer y decir, no, pero si Dios lo puso, hay que dejarlo que lo haga Él. ¿A quién puso Dios? Para andar de plomero. Bueno, hay que dejarlo que lo haga Él. ¿A quién puso para hacer un trabajo de electricidad? Bueno, hay que dejarlo que lo haga Él, porque Dios me dio a mí mi trabajo. Dios me dio algo, y entonces gracias a Dios que Dios provee. Pero Dios me dice, no descuidemos la palabra de Dios. Te voy a dar un consejo, no descuides la palabra de Dios. Aún en la iglesia, por servir. Si te pasas sirviendo en cuidado de niños, en comida, en aseo y en todo, y nunca te sientas a escuchar la palabra de Dios, estás en un problema. Porque todo el servicio debe de salir de la palabra de Dios. De que tú comes y vas a trabajar. Comes y vas a trabajar. Comes y vas a trabajar. Pero si solamente vas a trabajar, va a llegar el momento cuando digas, no aguanto ya. Y desafortunadamente la gente puede ir hasta el mundo porque dice, no, en la iglesia hay mucho trabajo. Es que no tomas tiempo para comer de la palabra del Señor. Y en tu casa, lee la palabra de Dios, pero léela de manera que la estás comiendo. Y ten cuidado con el diablo, porque el diablo es especialista en traerte pensamientos en el momento que te pones a leer la palabra de Dios. Yo a veces leo la palabra, la leo, esta Biblia. Leo toda esta hoja, y cuando voy terminando esta hoja digo, ya ni me acuerdo de qué se trataba toda esta hoja que leí. Y me regreso a volver a leer. Digo, no, tengo que ponerle atención. Porque estoy pensando ahorita con las construcciones. La mente se me quiere llenar de cables, hermano. Pero digo, no. Debo de ponerle atención a la palabra de Dios. En ese momento no puedo estar pensando dónde vamos a meter un cable, dónde voy a poner una conexión, No, tengo que ponerme a la palabra del Señor. Y la palabra de Dios es la que nos va a sacar adelante. Entonces no descuidemos la palabra de Dios. Dice aquí, por servir mesas o para servir mesas. Dios pondrá quien sirva mesas. Y por eso si Dios se pone a servir mesas, sirve mesas. Y cuando te toque comer de la palabra de Dios, siéntate y come la palabra de Dios, porque esa es la que te va a ayudar a servir mesas. Porque al servir mesas, la gente es tremenda, mi hermano. Mire, los hermanos que sirven comida, a veces ellos quieren desistir de su privilegio, hermano. Porque a uno le gusta con mucho chile, a otro no quiere nada de chile. Otro quiere con mucha sal, otro no quiere con nada de sal. Y los problemas. Yo siempre he dicho que el problema más grande que yo tuve cuando yo fui oveja, no me gustó como me dieron unos tacos. No, me destruyeron, hermano. Pero yo tuve la culpa. Yo hice enojar a la hermana, la hice enojar. Porque a veces se nos pasa la mano, pues. Y entonces me los sirvió y me los aventó, hermano. Pero así me los aventó, no viene enojada la hermana, me los aventó. Recuerdo que agarré el plato, me fui a una esquina y me puse a comerlos, pero llegué a la casa y me tiré. Me tiré en el suelo, recuerdo que me tiré boca abajo, pies abiertos, manos abiertas. Señor, si no me levantas de aquí, yo no me voy a levantar. Esa fue la prueba más grande que yo tuve en el evangelio cuando fui oveja. La prueba cuando sí dije esto sí me tiró. Esto sí me destruyó completamente. Unos tacos. Así es que hay que comer la palabra de Dios, porque para servir mesas necesitas tener paciencia. Porque si te hacen enojar, vas a pecar contra tu hermano. Vas a pecar contra él.
Pero si comes la palabra de Dios, le vas a decir, no, hermano, no se enoje. Ya, mira, aquí están sus tacos, mi hermano. No se enoje, hermano. Pero si te enoja, los avientas. Entonces, comamos la palabra de Dios. Es que le iba a contar otra cosa, pero mejor ya no. Dice que hay que cuidar la palabra de Dios. Dice el versículo 7. Y la palabra de Dios crecía. Diga conmigo, crecía. Mire lo que pasó cuando arreglaron ese asunto y que no se descuidó la palabra de Dios. Y la palabra de Dios crecía y el número de los discípulos se multiplicaba en gran manera en Jerusalén y muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. La palabra crecía, los discípulos se multiplicaban y los que según sabían la palabra, como los sacerdotes, ellos empezaban a hacer caso de la palabra del Señor. Porque cuando la palabra de Dios viene al corazón, se acaba, hermano, el que yo sé mucho. Sí, sé mucho, pero no me funcionan las cosas. Sé mucho, pero no tengo paz en el corazón. Mire, por ejemplo, alguien que sabe mucha palabra, la Biblia al revés y al derecho, y sufre de ataques de nervios. ¿Cuántos hay, pastor? Un montón, mi hermano. En el mundo un montón. Y toda la palabra que sabe. Y tiene ataques de nervios, se descontrola. Y toda la palabra que sabe. Porque la palabra hay que comerla. Y hay que comer la palabra de Cristo. Hay que agarrar la confianza de que Dios me ama, Dios está conmigo, Dios me va a sacar adelante y puedo estar seguro y en paz. Y mis nervios se controlan. Porque somos humanos. El ser humano, esto lo dijo un pastor, el ser humano no está hecho para caminar bajo presión. Por eso cuando hay presión, los nervios explotan. Porque hay presión. El ser humano no está diseñado por Dios para vivir bajo presión. Así es que aprende a tener la válvula de escape. ¿Cuál es la válvula de escape? Dios está conmigo. Dios me ama. Cristo Jesús murió por mí. A Él sí le soy acepto. Él sí me ama. Él está conmigo. Yo estoy seguro. Yo sí voy a llegar hasta el día final y caminaré en paz y en bendición todos los días de mi vida. Amén. Denle un aplauso al Señor, hermano. Bueno es Dios. Pero dice que la palabra de Dios crecía y el número de los discípulos se multiplicaba en gran manera. Y muchos sacerdotes obedecían a la fe. En Hechos 17, dice que había unos donde no recibían. Dice Hechos 17:1. Después de pasar por Anfípolis y Apolonia, llegaron a Tesalónica, donde había una sinagoga de los judíos. Y Pablo, según su costumbre, fue a ellos y por 3 días de reposo discutió con ellos basándose en las escrituras. Mire, estuvo hablando la palabra de Dios. Versículo 3, explicando y presentando evidencia de que era necesario que el Cristo padeciera y resucitara entre los muertos. Y diciendo, este Jesús a quien yo os anuncio es el Cristo. Ese es el mensaje. Versículo 5. Dice, pero los judíos, llenos de envidia, llevaron a algunos hombres malvados de la plaza pública. Dice que organizaron una turba y alborotaron la ciudad y asaltaron la casa de Jasón y procuraban sacarlos al pueblo. Ese fue un grupo que no recibió la palabra de Dios. Y dice el versículo 10, enseguida los hermanos enviaron de noche a Pablo y a Silas a Berea, los cuales al llegar fueron a la sinagoga de los judíos. Y mira lo que dice, estos eran más nobles que los de Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud. Diga conmigo, recibir la palabra. El asunto está en recibir la palabra. Si yo la recibo, empiezo a comer. Recibo la palabra de Dios me habla a mí, me empieza a llenar. Y estos eran más nobles que los de Tesalónica, los que no recibieron,
Pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando diariamente las escrituras para ver si estas cosas eran así, más nobles y más dignos. Por eso, mira, mi hermano, lee la palabra. ¿Sabes por qué? Porque cuando el pastor predique, lo que al pastor le falte, tú ya lo sabes. Y el Espíritu Santo le va a dar forma en el corazón. Por eso aquel pastor que dijo, yo le estaba orando a Dios que Dios nos diera un local para los cultos porque ya no teníamos lugar. Pero un día miré en la palabra que la palabra dice que cuando le preguntan a Abraham y dónde está el sacrificio, él dijo: el Señor se proveerá el sacrificio para sí mismo. Y cuando él dijo eso, dije: ya sé dónde está la cosa, ya sé. Hay que orarle a Dios que se provea para él, no para nosotros. Y eso fue lo que dijo. Y entonces empecé a orar: Señor, provéete un lugar para que te alabemos, pero provéelo para ti, no para mí, para ti. Y entonces cuando tú sabes la palabra de Dios, el pastor está predicando y hay cosas que no dice, pero tú ya las sabes. O tal vez el pastor dice una cosa con la mente, pero otra cosa con la boca. Y dices: eso no, así no dice la Biblia. Qué bueno que te des cuenta. Porque el pastor pensó que lo dijo correctamente, no porque se haya equivocado, sino porque él pensó que lo dijo correctamente, pero una cosa sale de la mente y otra cosa de la boca. Porque a veces el énfasis está en otra cosa. A veces estamos enfocados en que Jesús sana. Y entonces decimos que sanaron a la suegra de Jesús, en lugar de decir a la suegra de Pedro. Pero es que como la mente no la teníamos ni en Pedro ni en Jesús, decimos cosas que no van. Pero tú sabes el mensaje que Dios quiere darte en el corazón. Y entonces esos eran más nobles que los de Tesalónica. Recibieron la palabra con toda solicitud. Yo trato de terminar. Dice el capítulo 20, versículo 32. Hechos 20, 32. ¿Cuál es el tema hoy? Que la palabra de Dios es muy importante, mi hermano. Más importante que los ministros. Los ministros son importantes porque son portadores de la palabra. Por eso. Porque son portadores de la palabra. Dice Hechos 20, 32. Mira lo que dice Pablo. Ahora os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, la gracia de Dios en Cristo Jesús, que es poderosa para edificaros y daros la herencia entre todos los santificados. La palabra poderosa para edificar y para dar herencia. ¿Qué puede edificar? Por eso dice la Biblia que Dios, sí, Dios puso en la iglesia, puso apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros para la edificación del cuerpo de Cristo. ¿Qué van a hacer ellos? Predicar. Diga conmigo: predicar. Dice Hebreos 4:12 que la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que una espada de dos filos y penetra hasta la división del alma y el espíritu. Y no hay cosa creada que se pueda esconder a la palabra de Dios. La palabra de Dios es muy importante, mi hermano. ¿Cuándo queremos prosperar? Yo quiero prosperar en el ministerio. Yo quiero prosperar en la alabanza. Yo quiero prosperar en los niños. Yo quiero prosperar en la cárcel. Yo quiero prosperar. Y la llave es la palabra de Dios. Que sea la primera que tome el primer lugar en tu vida. ¿Qué hago por la palabra de Dios? Venir, sentarme y escuchar. Pero está lejos, pastor. Sí, pero hay que llegar. A mí me toca a veces viajar 2,000 millas para sentarme hora y media y una hora y media a escuchar la palabra de Dios. Una palabra que me traiga. Una palabra que me traiga. Eso es diferencia en mi espíritu, en mi corazón. Y me libero de depresiones y me libero de confusiones. Prefiero gastar e ir y exponerme a la palabra de Dios porque sé que eso me va a mantener sano. Pero si soy el llanero solitario y como decía Pánfilo, solo yo. No, él decía todo yo, ¿no? Todo yo. Pánfilo contesta el teléfono. Y ¿cómo decía? Ese teléfono parece carpintero. Pues hace ring. Pasa el grupo de alabanza. Usted no sabe, pero allá en mi pueblo no teníamos otra diversión, mi hermano. Allá en mi pueblo no había mercado, no había cine, no había nada, mi hermano. La diversión más grande era escuchar a Pánfilo. A las ardillas esas, pues. Aleluya. Señor, te bendigo y te doy la gloria y la honra y la alabanza.
¿Qué decirle, Señor? Yo sí quiero de tu palabra. Yo sí quiero de tu espíritu. Come la palabra, recíbela. Y si no está trayendo un buen efecto la palabra que estás oyendo a tu vida, verifica lo que estás escuchando. Verifica. Porque a veces nos metemos en tantos temas y escuchamos tanto el día de hoy que los medios de comunicación están abiertos, oímos tantas cosas, pero puedes estar con problemas internos, emocionales, porque no es la palabra de Cristo. Aunque te leen la Biblia, pero no es la palabra de Cristo. Pero si recibes la palabra de Cristo, es poderosa para edificarte y para darte herencia entre todos los santificados. Ayúdame a mirar, sí, Señor, con tus ojos. Decláralo. Yo quiero sentir con tu corazón. No quiero vivir más siendo insensible a tanta necesidad. Oh Jesucristo, con la palabra de Dios, ayúdame a mirar con tus ojos, mi Señor. Yo quiero sentir con tu corazón. No quiero vivir más siendo insensible a tanta necesidad. Oh Jesucristo, te pido la paz para mi ciudad. Te pido perdón por mi ciudad. Ahora me humillo y busco tu rostro. ¿A quién iré, Señor, sino a ti? Te pido la paz para mi ciudad. Te pido perdón por mi ciudad. Ahora me humillo y busco tu rostro. ¿A quién iré, Señor, sino a ti? Sí, Señor. Padre, te damos gracias porque podemos venir a ti, Señor. Cuando el Señor Jesús habló aquellas palabras y los discípulos se ofendieron y le dijeron al Señor: mira, se van. Mira, no recibieron lo que dijiste. Él les dijo: ¿acaso ustedes también se quieren ir? Y Pedro dijo: ¿a quién iremos si solamente tú tienes palabras de vida eterna? ¿A quién iremos sino a ti, Señor? A ti, mi Señor. A ti, mi Rey, mi Señor, sí, mi Dios. Te pido la paz para mi ciudad. Te pido perdón por mi ciudad. Ahora me humillo y busco tu rostro. ¿A quién iré, Señor, sino a ti? Te pido la paz para mi ciudad. Que haya palabra, que haya vida, que tu palabra penetre, Señor, a cada rincón, en el nombre de Jesús. Ahora me humillo y busco tu rostro. ¿A quién iré, Señor, sino a ti? ¿A quién iré, Señor, sino a ti? Y que seas tú, Señor, dándonos la palabra, cada palabra,
Cada palabra, Dios. Señor, gracias por tu pueblo, por tus siervos, por tus ministros. Los bendigo en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Gracias, mi Dios. Gracias, papá, en Cristo Jesús. Amén y amén. Vamos a pasar, gloria a Dios.